Sabe, mi querido hermano, creo que esto lo hemos comentado en varias ocasiones. Y el acto de adorar al Señor es el acto que tiene la disposición del alma y del ser para presentar a Dios todo lo que podemos presentar. En ese orden de ideas, cuando cantamos, adoramos al Señor. Cuando venimos, somos convocados a la iglesia y tenemos un anhelo y un ánimo por estar en este lugar, estamos adorando al Señor. Pero también quiero invitarle a que lo siga adorando en el acto de escuchar. Cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor, estamos adorando al Señor. De mi parte, al exponer la palabra del Señor, estoy adorando al Señor. Note que en ningún momento dejamos de adorar al Señor. Porque todo lo que hacemos dentro de la congregación, cuando nos reunimos en pro de la adoración a Dios, es solo para Él. Es solo para Él. Entonces, el ánimo de que usted y yo, además de que estoy compartiendo el mensaje, escuchemos la palabra de Dios, es un acto de adoración. Yo lo invito a que usted siga adorando al Señor. Dios de los cielos, damos honor, gloria a ti, porque eres el único digno de merecer. Porque no hay nadie más en este recinto que merezca la alabanza y que merezca la adoración. Es más, no hay nadie más en esta tierra que merezca tal honra, sino solo tú, mi amado Dios. Hoy venimos delante de ti. Hoy rogamos para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, como lo entonábamos hace un momento. Yo quiero oír el eco de tu voz que ha traído libertad a nuestros corazones. Habla, Señor, a tu pueblo. Habla a cada uno de nosotros. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nuestras vidas estén en entera disposición, que no haya ningún estorbo, que no haya ninguna distracción, Señor, sino que todo nuestro ser te siga adorando, Señor, enteramente, todo nuestro ser. Señor, no somos dignos, pero a ti te ha placido a través de tu Hijo convocarnos. A ti te ha placido a través de tu Espíritu Santo recordarnos que no debemos dejar de congregarnos. A ti te ha placido hoy tener nuestra alma aquí en este lugar para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, y para perseverar en lo que tú nos mandas. Háblanos, Señor. Dispón mi vida, Señor, a tu servicio. Y te damos gracias, honra y honor a ti. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Seguimos con la enseñanza del Sermón del Monte para los que nos acompañan hoy. Por primera vez estamos exponiendo la primera carta de Juan y el Sermón del Monte. Hoy nos corresponde la bienaventuranza de la persecución, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, como lo acabó de leer nuestro hermano Oscar. Y como título le he puesto en esta mañana a la enseñanza, bienaventurados los perseguidos. Es la primera parte, un distintivo de un verdadero discípulo, un distintivo de un verdadero discípulo.
voy a estar tocando estos 3 versículos en 2 partes. Hoy vamos a estar mirando la primera, que tiene que ver o que corresponde con el versículo 10. Quiero comenzar diciendo que durante el estudio de las bienaventuranzas hemos visto cómo el Señor comienza un sermón donde a través de dichas o de bienaventuranzas, por no repetir otra vez la palabra, a través de dichas, el Señor redarguye el corazón del creyente demandándole normas y virtudes hacia Dios y también hacia el prójimo. Eso es lo que hemos visto durante la enseñanza de las bienaventuranzas. Y ahora, en consecuencia, o más bien quise ponerlo sobre la mesa de esta manera, o más bien en promesa de tales virtudes ofrecidas a Dios y al prójimo, el creyente es llamado a ser dichoso por algo que el Señor promete a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. Y esta dicha, esta promesa va en contra del mensaje contemporáneo y aún contemporáneo para los antiguos, va en contra esta dicha del mensaje contemporáneo que ha venido sucumbiendo las verdades bíblicas, pero que nunca, oiga mi querido hermano, nunca este mensaje podrá derogar las verdades bíblicas, nunca. Tal mensaje o mensajes que durante los 2 últimos siglos ha sido la bandera de un sinnúmero de predicadores donde prometen bienestar social, donde prometen bienestar económico, donde prometen bienestar sentimental, donde prometen bienestar a la salud, a cambio de sacrificios, mas no de obediencia. Ese es el centro del mensaje, que ha sucumbido durante muchos años en estos 2 últimos siglos, bueno, y también en los antepasados. Este mensaje ha contrariado las verdades enseñadas por nuestro Señor. Esas verdades que han quedado registradas en la Santa Escritura. Dichos mensajes han llevado al hombre y a la iglesia a crecer acomodándose en las normas del mundo donde gobierna un príncipe de maldad. Tales mensajes han llevado a muchos a callar por no ir en contra de las culturas, por no ir en contra del Estado, por no ir en contra de pensamientos y filosofías que tienen cautivado al hombre con falsas doctrinas, buscando una imagen de nobleza y una apariencia de bondad, pero que no vienen de un corazón regenerado. Eso es lo que ha producido estos mensajes. Quisiera compartir una breve historia de un hombre, un pastor teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer. Fue un hombre llamado al servicio de Dios y un hombre llamado al servicio de la iglesia. Este hombre fue llamado a servir a Dios en medio del régimen nazi. Y después de la derrota de la Primera Guerra Mundial de Alemania, este país había quedado desanimado y posteriormente su depresión económica llevaría a sus gentes a encontrar un aliento. Óigame bien lo que estaba pasando allí. Después de la Primera Guerra Mundial y después de todo lo sucedido, Alemania había entrado en una depresión económica dura, tanto que esta depresión económica llevó a su gente a encontrar un aliento. Y adivinen en dónde. En el carismático Adolfo Hitler. Qué ironía, ¿no? Ya que las personas en Alemania en ese tiempo consideraban que la vida de este hombre era una respuesta de Dios a las oraciones
por las necesidades que pasaba la nación alemana. Hasta tal punto era la ansiedad de los alemanes y la mirada puesta en este mundo, que pastores protestantes reconocidos en el ámbito cristiano usaron frases como: ha llegado el ayudador y redentor para Alemania. Usaron frases como: Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. Y hubo pastores que se atrevieron a decir que Cristo vino a través de Adolfo Hitler. Duro decir esto hoy en día, pero esto es verídico. Esto es verídico. Y esto pasó porque las personas, los habitantes de este país, tenían una ansia o tenían un afán por conquistar el mundo, por estar bien en este mundo. Pero hubo un detractor que pasó de ser pacifista a contradictor de este hombre y de su régimen. Y este fue el pastor Dietrich Bonhoeffer, ya que refutaba la idea que sus compatriotas y además hermanos pastores promulgaban. Él refutaba esa idea. Este pastor sabía que tenía que conspirar contra la mentira que se estaba levantando en el ámbito cristiano. Y por eso levantó la voz en protesta, manifestando que se repudia, decía, la falsa enseñanza de que la iglesia debe reconocer otros sucesos y poderes, otras personalidades y verdades como revelación divina junto a esta única palabra de Dios. Esa fue la palabra que levantó el pastor Dietrich Bonhoeffer. También este hombre escribió libros en medio del régimen nazi, donde la iglesia se había vuelto costumbrista y acomodada. Libros como El costo del discipulado, donde plasmó su también reconocida frase: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Y también una frase conocida como: el sufrimiento se convierte así en un signo distintivo de los seguidores de Cristo. Seguir a Cristo es estar vinculado al Cristo sufriente. Esto plasmó este pastor en sus libros. Es por eso que él decía que él decía que el sufrimiento de los cristianos no tiene nada desconcertante, más bien es gracia y alegría. Toda esta contradicción y conspiración que levantó el pastor Dietrich Bonhoeffer llevó a que fuese encarcelado y en el año 1943 y hacia el 46, en uno de los campos de concentración, fue torturado y finalmente llevado a muerte por ir en contra de la verdad, de la justicia del hombre, no de la verdad de la justicia de Dios. Fue llevado a muerte por ir en contra de la verdad de la justicia del hombre para los nazis, por ir en contra de la corriente del hombre de Adolfo Hitler. Fue llevado a muerte. Ahora, ¿por qué quería compartir esta historia? Porque es importante ver que a través de la historia del hombre, el corazón del ser humano, las almas, han querido seguir una línea, y es el afán de vivir de una manera justa conforme a lo que el hombre piensa por justicia. Ese ha sido el afán de los corazones. Pero hay algo irónico. Y es que ese ha sido también el afán de muchos mal llamados seguidores de Cristo, donde esperan vivir de una manera justa en un mundo donde ellos fueron llamados a ser extranjeros, en un mundo donde no gobierna su Dios, aunque es dueño de todo lo creado, no gobierna su Dios. Es el afán de vivir conforme a las bondades del mundo, mas no a la bondad que el Dios de los cielos dicta. Y esto era
lo que pasaba también en el monte. Quiero enlazarlo de esta manera. Allí en el monte donde el Señor está enseñando. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban escuchando el sermón de Cristo, muchos de los que estaban en medio de la multitud, tenían corazones esperanzados en un Mesías fuerte y valiente, en un Mesías que vengara lo que muchos habían hecho con la nación de Israel o con el pueblo judío. Muchos estaban esperanzados en un hombre que tomara venganza por todo lo que había padecido el pueblo. Ellos esperaban a un hombre fuerte, conforme a la justicia del hombre y del mundo. Pero lo que escucharon o lo que estaban escuchando allí en medio del sermón en el monte fue todo lo contrario al mensaje que sus corazones querían oír. Fue todo lo contrario. Escucharon una promesa de persecución, una promesa que siempre ha estado vigente y lo estará, mi querido hermano. Siempre ha estado vigente en el pueblo de Israel y siempre estará vigente en el pueblo de Dios, en el único pueblo de Dios, desde los antepasados hasta que el Señor vuelva. Siempre esta promesa estará vigente. Dios lo único que ha prometido a su pueblo es la esperanza en Cristo, pero antes de que Él venga, Él lo único que verdaderamente ha prometido es persecución. Persecución. Esto nos da paso, después de esta introducción, al primer punto de 3 que estaremos mirando en esta mañana, en cuanto a esta primera parte de la bienaventuranza de los perseguidos. Y ese primer punto se llama la promesa. La promesa. Mi querido hermano y amigo, después de que el Señor Jesús hiciera un llamado a que sus seguidores fuesen pacificadores, Él entra a recordar algo que ha prometido a su pueblo y que por ende traerá dicha o bienaventuranza en medio de esto. Algo irónico y contradictorio para el lenguaje humano, pero algo cuerdo y sobrio para el lenguaje divino. Bienaventurados los que padecen persecución. Fueron las palabras del maestro. Note que el maestro lo está diciendo de una forma que al parecer viene sucediendo, si usted lee bien la frase. Él no dice bienaventurados los que padecieron, ni tampoco dice bienaventurados los que padecerán, sino dice bienaventurados los que padecen, dejando ver que es algo continuo, presente, continuo, algo que viene sucediendo en personas que se han sometido a las normas de su reino, no a las normas de este reino. La persecución es algo que viene sucediendo y sucederá en las personas que se han sometido a las normas de su reino, mas no a las normas de este reino. Por años, el pueblo y hombres de Dios han sufrido persecución. Leíamos en la lectura del Salmo, leíamos cómo el Salmo narraba que la sangre de los santos fue derramada en Jerusalén. Persecución, persecución. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38 nos registra lo siguiente. Recuerden que Hebreos capítulo 11 está hablando de los hombres ¿de qué? De fe, de fe. Y el versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Note lo que está diciendo el autor de Hebreos. Es claro que la persecución ha sido una constante en el verdadero pueblo de Dios. Y esta constante no ha dejado ni dejará de ser. En cuanto a esto, uno se preguntará, ¿por qué ¿por qué la promesa es persecución en esta tierra? Bueno, mi querido hermano y amigo, no hay que olvidar algo, y es que el cristiano, el que ha sido y es parte del pueblo de Dios, debe entender una verdad. ¿Sabe cuál es esa verdad? Esa verdad es que el cristiano es extranjero en esta tierra. Es extranjero en esta tierra, y como extranjero las normas del régimen de su reino son diferentes a las normas del régimen en que se vive. Hebreos capítulo 11 versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mi amigo, mi hermano, muchos hombres y mujeres de fe murieron sin haber visto lo prometido en esta tierra para ellos, pero sí lo recibieron por la fe. Mas lo que sí entendieron ellos, y lo que sí debemos entender hoy los cristianos, los creyentes, es que somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra, una tierra desconocida para nosotros. Aunque habitemos en ella y nos sujetemos en obediencia a lo que nuestro Dios nos manda, las normas en una tierra extranjera no son coherentes con las que nuestro rey nos ordena. Muchas podrán ser iguales, pero no son coherentes con la que nuestro rey nos ordena. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús allí en el monte? Que ahora los pacificadores iban a ser perseguidos. Iban a ser perseguidos. Y esto es porque la gente de este mundo no entiende que la paz que busca nuestro rey no es como las que buscan los reyes de ellos. La paz de sus reyes está basada en un falso amor. La paz de sus reyes está basada en abrazos, en estrecheces de manos hipócritamente. La paz de sus reyes está basada en pañitos de agua tibia. Y de esa manera, como lo veíamos hace 8 días, no se llega a la paz completa y absoluta. Usted y yo ya vimos hace 8 días a qué nos manda el Señor de ser pacificadores. Y recordemos que el Señor nos manda a ser reconciliadores, pero primeramente de la criatura para con Dios. Un hombre que no ha experimentado reconciliación con Dios, paz para con Dios, no puede tener paz para con el prójimo. No puede tener paz sincera para con el prójimo. Es necesario que primero se llore. Es necesario que esta alma primero vea la miserableza. Es necesario que tenga hambre y sed por lo que es verdaderamente justo. Pero quiero decirle algo. Eso que estoy nombrando, eso que estoy diciendo, que lo hemos venido viendo en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, es un currículo que no está en este mundo. Más bien, para el pensum de este mundo, eso sería ir en contra del orgullo y del centro de las normas de este mundo. Cuando le decimos a una persona que es necesario que llore por su miserableza, dígame qué le diría el mundo.
¿usted ante quién se tiene que arrodillar? ¿Acaso usted qué ha hecho? ¿Sí nota lo contradictorio? Cuando le decimos a una persona que tenga hambre y sed de justicia por lo que es verdaderamente justo que Dios ha mandado, dígame qué le diría al mundo. Si nota lo contradictorio de las normas de la justicia del hombre a las normas de la justicia de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, la promesa de Dios para su pueblo ha sido soportar y perseverar en medio de la persecución que se vive peregrinando en esta tierra. Los primeros oyentes de lo que el Señor estaba diciendo allí en el monte, quizás no entendían de buenas a primera, pero por la gracia del Señor pudieron comprender que más allá de lo que se viviría en medio de la persecución, hay una esperanza que será el galardón para todo creyente. Es por eso que el Señor siempre corroboró esto diciendo a sus seguidores. Mateo 16, 24 al 26, el Señor decía: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25 se pone más interesante, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si un creyente, si usted y yo somos creyentes y queremos salvar nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Debemos perderla. Debemos perderla. Muchos hombres han querido sacar provecho ganando lo que este mundo ofrece: fama, dinero, bienes, materialismo, aplausos, reconocimiento. Y eso es lo que le mencionaba hace un momento, que se predica en muchos lugares y que va en contra de la promesa que Dios ha hecho. ¿Sí lo nota? Esa era la intención que tenían los judíos esperando a su Mesías. Tener reconocimiento en el mundo y ser victoriosos vengándose de los que hicieron oprobio a sus vidas y a su nación. Ese era el espíritu de muchos alemanes y aún pastores cristianos al ver en Adolfo Hitler una esperanza para que su nación y su gente recobrara lo que ellos habían perdido en la Primera Guerra Mundial. Ganar el mundo es la insignia del mensaje de Satanás. Ganar el mundo es el sello del mensaje de Satanás. Eso fue lo que Satanás le ofreció al Señor cuando él mismo lo tentó. Y esto lastimosamente es tentador y codiciable para nuestras almas. Lastimosamente. Es tentador y codiciable para nuestras almas. Y cuando las personas obtienen eso, hacen más eco al falso mensaje. ¿Sí lo ha notado? Cuando las personas obtienen algo material, algo que el falso mensaje le ha prometido, lastimosamente los corazones hacen más eco
a este falso mensaje? O dígame si un corazón no haría más eco cuando un mensaje falso como el que ven a Cristo y todos sus problemas se solucionarán, y a la medida de unos días, meses, semanas, tus problemas se están o se solucionaron. ¿Cuál sería el eco que tu vida o nuestra vida hiciera? Ven a Cristo que todos tus problemas se solucionarán. Pero cuando la verdad de la promesa de Cristo, que es persecución, se habla en medio de este mundo, dígame si los corazones no huyen primero, porque ¿quién va a querer ser perseguido? ¿Quién de nosotros va a querer ser perseguido? Interesante, ¿no? Interesante. Mi querido hermano, Cristo prometió que seríamos perseguidos. Los que verdaderamente entregan su vida a Él serán perseguidos. Recuerde que si usted y yo somos verdaderos discípulos y creyentes, estamos peregrinando por un camino espinoso, lleno de obstáculos y desafíos que quieren hacer desviar nuestras almas. No nos olvidemos de eso. Por lo tanto, nos preguntaremos, ¿qué he hecho para ganarme esta persecución? Porque quizá nuestros corazones se preguntarán eso, ¿no? Pero ¿yo qué he hecho para ganarme esta persecución? Pues nuestra respuesta debe ser inmediata. Seguirte, mi amado Jesús. Seguirte. Es lo que he hecho. Seguirte. Porque tú dijiste que si quería tener una vida, debía perderla en este mundo. Seguirte. Entregar nuestras vidas a ti. Y entonces vendría otra pregunta. ¿Qué causa es la que me hace tener esta persecución? ¿Qué es lo que ocasiona que me hace tener esta persecución? Bueno, esto nos lleva al siguiente punto y es la causa. La causa. Es interesante ver que aquí el Señor Jesús hace referencia a una causa. A una causa del por qué sus seguidores serán perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Esto me recuerda a un personaje del Antiguo Testamento para que podamos ir entendiendo un poco sobre el tema de la justicia. Esto me recuerda a un personaje del Antiguo Testamento. Y ya nomás con nombrarle el libro, ustedes se darán cuenta de quién voy a hablar. Daniel, capítulo 6, versículo 12 al 13. Dice el libro de Daniel, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones? Respondiendo el rey Darío dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ese que colocaste por principal, ese que tú mismo colocaste 3 principales y uno de esos es Daniel, ¿cierto? Que es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, decían estos oficiales, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Esta historia nos refleja que por causa de la justicia de los hombres, que por causa de la justicia los hombres de Dios son perseguidos. Daniel, un joven deportado de Judá con virtudes que Dios había puesto solo en él, no obedeció al edicto que el rey Darío había promulgado.
Todo esto siendo conspirado por funcionarios y altos oficiales que querían ver a Daniel muerto o lo querían ver por fuera del puesto donde el mismo rey lo había colocado. Pero hay algo interesante. Daniel, en obediencia a la justicia de su reino, y cuando me refiero reino, no estoy hablando del de Darío, donde él vivía. Daniel, en obediencia a la justicia de su reino, hizo caso omiso a la justicia del reino de los hombres. Porque la justicia del reino de los hombres iba en contra de sus principios y convicciones como ciudadano del reino de Dios. Es por eso que hubo hombres que conspiraron contra él y lo persiguieron hasta verlo en boca de la muerte, pero no lo lograron. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús ha prometido persecución por causa de su justicia. Noten que cuando el Señor Jesús habla a sus oyentes, esto deja implícitamente por sentado que es por su justicia. Que es por su justicia, ¿cierto? Que es por su justicia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hombres y personas en medio de este mundo son perseguidos por causas nobles. Creo que usted y yo hemos escuchado. Muchos hombres son perseguidos en este mundo por causas nobles y bondadosas. Muchos han sido perseguidos por defender ideas o movimientos que por más que parezcan buenos pueden ir en contra de la justicia de Dios. Ejemplos. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido perseguidos por defender los derechos igualitarios entre los hombres y las mujeres? Hasta ahí vamos bien. Pero quieren defender derechos igualitarios en los hombres y las mujeres, donde en roles de cada uno quieren poner a la mujer al mismo nivel del hombre. Eso se llama feminismo y lo hemos escuchado. ¿Cuántos han sido perseguidos por este tipo de causas nobles? Nobles que parecen bondadosas. Pareciera una causa noble, pero no hace parte de la justicia de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido perseguidos por defender los derechos igualitarios para los homosexuales y transgénero? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido perseguidos por eso? Parecieran causas nobles y bondadosas, pero quiero hacerle una pregunta para que usted y yo reflexionemos. ¿Esto va en contra de la justicia de Dios o eso sigue la justicia de Dios? ¿Cuántos hombres? Pareciera una buena causa, pero no va acorde a la justicia de Dios. Mi querido hermano, la causa por la que seremos perseguidos es por la justicia de Dios. Es claro que el Señor Jesús está diciendo eso. Es por la justicia de Dios. Así que si usted y yo nos hemos visto envueltos en persecución por causa de la justicia de los hombres, déjeme decirle que usted y yo no hemos padecido nada. No hemos padecido nada. Si volvemos al ejemplo de Daniel, este hombre fue un ejemplo en guardar la justicia de Dios, porque estaba siendo obediente a lo que Dios le había ordenado. Estaba siendo firme a sus convicciones y en él no había motivo alguno por cual fuese acusado. En el versículo 4 del mismo Daniel 6 encontramos lo que dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Sí lo nota? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado
en Él. Fue un hombre ejemplar que vivió bajo las normas justas de su reino. Él no se podía arrodillar ante otro Dios. Él no podía poner otro Dios enfrente para hacer petición, porque sus convicciones y las normas de su reino dicen que solo ante su Dios podrá doblar su rodilla. Solo a Él se le adorará, solo a Él, solo a Él. Fue un hombre ejemplar porque vivió bajo las normas justas de su reino. Porque como no había o no encontraron falta alguna en Él, esto fue lo que incomodó a los demás. Y es eso, mi querido hermano y amigo. Un creyente padece en este mundo porque las normas del reino al cual pertenece van en contra de las normas del reino en el que él es peregrino. Pablo lo manifiesta de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 12 y 13 dice Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sí nota lo que dice el apóstol Pablo? Es muestra de que ellos fueron verdaderos seguidores de Cristo. Y además de eso entendieron que el proclamar y ser ejemplo de la justicia de Dios los llevaría al ser el oprobio del mundo. La justicia de este mundo espera que ante esos acosos y persecuciones el afectado responda bajo la ley del talión. ¿Sí o no? ¿Qué espera la justicia de este mundo? Que ante esos acosos como los que nombra el apóstol Pablo, la justicia de este mundo demanda del perseguidor, demanda que responda como a él le hicieron. Eso es lo que espera la justicia de los hombres. Pero la justicia de Dios dice que bienaventurados seremos cuando seamos perseguidos por causa de su justicia. Mi hermano, ser ejemplo viviente de la justicia de Dios en este mundo trae muchos enemigos y trae muchos contradictorios. Antes de dar unos ejemplos, uno debería pensar cuántos contradictores o por así decirlo enemigos tenemos en nuestra vida. Por causa de que en nosotros no haya falta alguna. Porque si en la justicia de los hombres está siempre la trampa, está siempre la trampa, ¿cierto? Y si usted y yo, como creyentes y verdaderos ciudadanos del reino de Dios, no está el hacer trampa, ¿cuántos detractores podemos tener en este mundo? Pregúntese. Ser honesto, no ser mentiroso, realizar los negocios honradamente, no devolver mal por mal, ser fiel, ser sincero, testificar del amor de Cristo, no llevar doble contabilidad, pagar impuestos, no ganar bienes con males, no ser partícipes de chismes o murmuraciones y muchas otras cosas más. Son puntos de partida para ganar el oprobio de este mundo. Cuando usted hace esto, el mundo lo rechaza. Pero usted que le va a pagar impuestos al gobierno, ¿no ve que ellos se lo roban? ¿Y qué dice la justicia de Dios? Dad al César lo que es del César.
Es más, no quiero entrar en controversias, pero aún se cree que para el pueblo de Israel en su tiempo el diezmo era como también un tributo. Pero vuelvo y digo, eso es otro tema. Pero cuando hacemos eso en este mundo, cuando somos honestos, cuando no llevamos doble contabilidad, cuando no nos sentamos con el escarnecedor, cuando somos fieles, porque los hombres de este mundo y bajo la justicia de este mundo, y perdónenme, pero aún las mujeres actuales, y con todo el respeto y amor, mis queridas hermanas, se ha vuelto esto tan normal, en el sentido de que ser fiel se volvió el oprobio de este mundo. Pero seremos perseguidos por causa de eso. Si usted es fiel, si usted es honesto en sus negocios, en su trabajo, en la hora de llegar puntual, en todo, usted será perseguido por eso, porque va en contra de lo que el mundo practica. Va en contra. La justicia es ser como Cristo. La justicia es ser como Cristo. Por eso Juan en su primera carta, y recordando también lo que hemos venido aprendiendo en la exposición de esta, Juan en el capítulo 2, versículo 3 al 6 de su primera carta dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero nota cómo cierra esta parte del capítulo. Dice: el que permanece en Él debe andar como Él andó. Uno que vive la justicia de Dios debe caminar como Él. Gracias. Uno que vive la justicia de Dios debe caminar como Él caminó. Un seguidor debe ser imitador de Cristo. Y esto nos lleva a un tercero y último punto, mi querido hermano, y es la recompensa. La recompensa. Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vimos la primera bienaventuranza, encontramos que la recompensa es la misma que se menciona aquí en esta. Y no es porque hay varias recompensas y estas tengan niveles diferentes entre sí, no, de ninguna manera, sino más bien a lo que hace referencia al Señor Jesús es a la recompensa que tiene cada creyente en la semejanza con la virtud que está viviendo. ¿Me hago entender? Un pobre de espíritu es recompensado con el reino de los cielos, porque esa es la semejanza en carácter que tiene un inquilino que habita bajo las normas del reino de los cielos. Por lo tanto, uno que es perseguido tiene como recompensa el reino de los cielos, porque allí no hay cabida para corazones orgullosos. Uno que es perseguido tiene como recompensa el reino de los cielos, porque allí no hay cabida para corazones orgullosos, altivos, mentirosos, engañadores, que no han reconocido su pobreza de espíritu y que la causa de su persecución no es la justicia de Dios, sino la de los hombres. Es por eso que uno que es perseguido por causa de la justicia de Dios es un fiel imitador de su rey. Es un fiel imitador de su rey, porque en la justicia de su reino Él lo ha llamado a soportar la persecución, así como Él mismo, Cristo, la soportó por nosotros y no levantó palabra alguna ni objetó.
Pedro lo dice muy claro en su primera carta, capítulo 3, capítulo 14, versículo 16. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian. ¿Por qué? ¿Por qué serán avergonzados los que calumnian? ¿Por qué? Si notan la justicia de Dios en la vida de un creyente. Porque vuestra buena conducta está ¿en quién? En Cristo. En Cristo no hubo quien refutara su conducta. Así también debe ser en uno que hace parte de su reino. Su conducta debe ser limpia. Su conducta debe ser de buena conciencia, para avergonzar a los demás que piensan bajo la justicia de este mundo. Aquel que está sometido a la justicia de este mundo siempre va a perseguir al que está sometido a la justicia de Dios. Siempre. Pero en nosotros, si hay una conducta buena y limpia, y si no refutamos, el mismo Señor se encargará de avergonzar a aquellos que levantan. El mismo Señor. Por último, quiero dejar esto, mi querido hermano y amigo, y quiero decirle que solo los que son hijos de Dios padecerán persecución por causa de su justicia. Solo los que son hijos de Dios. Solo los que son hijos de Dios se gozarán y confiarán en medio de la persecución. Solo los que son hijos de Dios. Así que no pienses en algo que puede venir al pensamiento o al raciocinio humano. Y es lo siguiente. Prefiero no ser hijo para no ser perseguido. No pensemos en eso. ¿Sabe por qué? Porque te estarías o estaríamos, para hablarlo en plural, estaríamos perdiendo el galardón que Él ha prometido para aquellos ciudadanos del reino de los cielos. Estaríamos perdiendo. La justicia del hombre dice que esto es un cuento y que son fábulas. Pero la justicia de Dios dice que Él volverá por su pueblo. Que Él volverá por su pueblo. Y que unos serán apartados para estar con Él en gloria. Y otros serán puestos en otro lugar para vivir una condenación eterna. La justicia de los hombres dice, eso es cuento. ¿Quién puede volver del más allá para corroborar si eso es cierto? El Señor Jesús volvió del más allá, porque Él es Dios, porque Él venció a la muerte. Y por fe nosotros nos esperanzamos en ese galardón. Así que no piense, porque puede venir ese pensamiento, no piense, si voy a ser perseguido, ¿para qué quiero ser hijo de Dios? Mi querido amigo, esto es por un momento. La persecución no durará mucho, es por un momento. Quizá un año, quizá unos días, quizá 70, 80 años, hasta que el Señor venga. Pero eso es poco para una eternidad. Eso es poco para una eternidad. Es mejor ser perseguido por unos años acá y no ser atormentado por toda una eternidad.
Tampoco pienses, prefiero los deleites de este mundo antes que ser perseguido. Porque quiero decirte algo, no hay mejor deleite, no hay mejor dicha que ser un ciudadano del reino de Dios. No hay mejor dicha. Prefiero que me señalen por honesto y no me señalen por ladrón. ¿O a quién le gustaría lo contrario? No hay mejor dicha que ser justificado por su Hijo Jesucristo. No hay mejor dicha que ser regenerado y adoptado como coheredero del reino de los cielos. No hay mejor dicha. Y esa dicha solo la podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Por eso, mi querido amigo, si nos escuchas, este mensaje es para recordarnos que Dios ha prometido un galardón a través de su Hijo amado Jesucristo. Y así el mensaje principal haya sido la promesa o el recuerdo de la promesa de que seremos perseguidos, no te afanes por eso, porque como dije hace un momento, es mejor ser perseguido en esta tierra y no ser atormentado por una eternidad. No rehuses el llamado que Cristo está haciendo a tu vida. No rehuses el llamado que Cristo está haciendo a tu corazón, porque Él quiere regenerar tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Que el Señor nos ayude y que el Señor ayude a la iglesia a esperar pacientemente, a perseverar y no bajar la guardia, a todos los días fortalecerse y colocarse la armadura que el mismo Señor ha dejado para sus hijos, con el propósito de que cuando viene el día malo podamos hacer frente y nuestras vidas no desvanezcan o nuestras vidas no caigan en la tentación que la justicia del hombre quiere traer a nuestras almas. Que el Señor nos ayude. Oremos.